Queridos amigos, sean todos bienvenidos otra vez a este canal. Muy bienvenidos sean a estas conversaciones tan edificantes, tan interesantes y tan trascendentes con nuestro querido amigo Ricardo Baroni, que el día de hoy nos acompaña nuevamente, pues para, como ustedes lo dicen, porque los leemos siempre en los comentarios, para pues transmitirnos cosas que nos dejan pensando, que nos dejan reflexionando y que creo que al final del día es lo interesante de todo esto que hacemos a partir pues de desentrañar la teoría política, la teoría económica, hablar de sociología, hablar incluso de filosofía. Creo que el tema de hoy está más orientado a la filosofía política. Y bueno, antes de seguir, saludar a Ricardo y agradecerle nuevamente por su tiempo, por estar acá estos minutos con nosotros. Ricardo, fuerte abrazo, bienvenido. Bueno, como siempre, Neomar, el gusto y el placer es mío de compartir contigo y tu maravillosa audiencia, ¿verdad que sí? Por cierto, ha gustado mucho a la audiencia y me comentaron un par de personas por allí la iniciativa que ha sido principalmente tuya en dos programas anteriores donde te has tomado la molestia y el tiempo de leer todos los comentarios y de extraer de esos comentarios un par o tres de ellos para, bueno, ni siquiera es polemizar, sino dar respuesta a los mismos y tratar de argumentar cosas a partir de las preguntas que nos hace la gente o de los cuestionamientos, porque hay muchos reproches también sobre cosas que decimos y eso es interesante. Así que, bueno, ha gustado mucho tu iniciativa, Ricardo. Bueno, yo lo hice fundamentalmente porque estas tres personas que hicieron estos argumentos, que prácticamente son los argumentos que uno oye en el mundo académico, universitario, cuando uno debate con personas, abogados, economistas que tienen el lóbulo izquierdo del cerebro más desarrollado que el derecho. Que es mi caso, yo voy para el otro lado. Entonces, y bueno, de una u otra manera, que el público general conozca, ¿no? Cómo se plantean estas discusiones en otros ámbitos, ¿no? Pues buenísimo, buenísimo por ahí porque, como te digo, a la gente le pareció simpático. Pocos programas, de hecho, toman este tiempo para leer comentarios y responderlos. Así que buenísimo. Mira, vamos a entrar en materia. Nosotros hemos venido analizando y me encantaron esos dos últimos programas, el tema del modelo chino, el famoso un país y dos sistemas, el tema de cómo puede aparentemente coexistir un sistema económico de mercado o lo que tradicionalmente llamamos regido por el capitalismo en medio de un sistema político absolutamente cerrado, autoritario, de partido único, o sea, donde la seña es más hacia una dictadura política, pero al mismo tiempo tenemos esas libertades de mercado, bueno, y que han llevado a que al día de hoy China sea el principal competidor, si no el líder en materia económica, disputándole el liderato del área a los Estados Unidos de América, ¿no? Pero el día de hoy vamos a ir a salir del asunto, digamos, de coyuntura, del asunto de la economía y del asunto de los modelos geopolíticos, podríamos decirlo incluso así, para irnos a la historia. Tú habías prometido, yo no sé si públicamente, creo que sí, si no me lo habías dicho a mí de manera privada, un programa donde íbamos a hablar de un concepto, tratar de ir a las raíces del mismo y desentrañar su, digamos, su transcurso histórico para llegar a los días de hoy y para llegar a ver por qué se sigue utilizando, que es un concepto nodal, es un concepto medular para entender la política moderna y cómo se estructuran los estados al día de hoy. Y es el concepto de pueblo. El pueblo, que es una cosa que a veces es como una servilleta, y me perdonan, pero que, a ver, uno la usa a conveniencia, te la puedes poner como un adorno en el bolsillo, te limpias la boca con ella, la echas en la basura, o sea, eso termina siendo lamentablemente el concepto de pueblo en muchos casos. El pueblo sirve para justificar acciones, desde las más mínimas, es decir, que tú apruebes una ordenanza para que talen unos árboles, con todo el respeto a los árboles, hasta que digas que vas a ir a una guerra, porque bueno, porque hay que defender al pueblo o lo que sea. O sea, el pueblo termina siendo el mecanismo de legitimación de tantísimas cosas al día de hoy, en medio, sobre todo, además de la adopción del régimen democrático como el más potable a nivel mundial y que se supone que una democracia se solidifica a partir de las mayorías populares. Entonces, bueno, tú tienes allí un asunto que termina siendo un multiuso, ¿no? El pueblo. Pero Sí, sí. Ricardo, no quiero extenderme mucho más en la introducción, sino comenzar ya de lleno
¿de dónde salió la idea de que el pueblo era, a final de cuentas, el legitimador de la acción política como lo vemos al día de hoy? Porque entiendo que esto no es así, o sea, esto no es tan directo. Tú me has hablado de esto parcialmente y me dices, no, esto se remonta a la antigua Roma y esto tiene que ver incluso con la religión y esto tiene que ver con los mecanismos de organización de los estados. O sea, ¿de dónde sale este concepto que hoy día es el pueblo para legitimar las acciones políticas? Bueno, la respuesta rápida de la Biblia. Pero en este programa vamos a dar la respuesta no tan rápida y no tan cortita, ¿no? Fíjate algo, Neomar. En la Biblia, en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 16, dice, habrá un rebaño y un solo pastor. Y en Ezequiel 34, versículos 11 y 12 dice, yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño, como el pastor que se preocupa por sus ovejas cuando están dispersas, así me preocuparé yo de mis ovejas. Parece mentira, pero el elemento principal, legitimador de los estados democráticos, por lo menos en Occidente, proviene de ahí, proviene de la Iglesia católica. Y esto no es nada baladí, mi estimado Neomar, porque con la palabrita pueblo lo que estamos designando es un ente que no sabemos quiénes son o qué es, de la cual depende la legitimación de todos los gobiernos, por lo menos de esta parte del mundo, entendiendo por legitimación el derecho, la legitimidad que tienen unos hombres de gobernar a otros hombres, ¿no? Es lo que yo te tendría que en un primer comentario, ¿no? Y fíjate en esto, Neomar, tú dijiste algo muy cierto, ¿no? Que el pueblo es como una especie de traje a la medida que se emplea para justificar cualquier cosa, ¿no? Cualquier acción desde el Estado, ¿no? Y fíjate que estás en lo correcto, porque, y por ejemplo, mira, en momentos de gran agitación social, como en una elección que termina o en momentos de crisis, siempre escuchamos palabras como estas, el pueblo ha decidido, el pueblo no se equivoca, el bravo pueblo triunfó otra vez, bla, bla, bla. Y fíjate, Neomar, que en esos momentos el poder, los políticos, no te están invocando ni a ti, ni a mí, ni a tu audiencia, sino a una entidad abstracta, incorpórea, etérea, a la cual llamamos pueblo, ¿no? Y fíjate en esto, voy a leer el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fíjate lo que dice. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos, ¿no? Aunque en la práctica sabemos que somos nosotros los que estamos sometidos a los órganos del Estado, pero esa es otra cosa, porque una cosa es la teoría y otra el solfeo. Y fíjate, reitero, este artículo nos está diciendo que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Pero entonces, lo primero que tenemos que ver, ¿qué es la soberanía? O sea, la soberanía es el poder supremo, la autoridad máxima que posee un Estado para gobernarse a sí mismo, para tomar sus decisiones, establecer sus impuestos, dictar sus leyes, ejercer un control sobre su territorio y sobre su población sin interferencia externa. Entonces, ese poder reside en el pueblo. Pero hay una cosita ahí, Neomar. Ve que el vocablo pueblo no está definido, simplemente se suelta en ese artículo. Es decir, se menciona a un sujeto político abstracto que llamamos pueblo y se le otorga el papel de ser la fuente de toda la legitimidad del poder, y con eso, bueno, ya resolvimos el tema de la legitimación de unos para gobernar a otros, porque todo lo que haga el Estado es legítimo porque emana del pueblo. Ahora, claro, me explico, pero ¿qué es el pueblo? Nadie lo sabe porque no existe una definición. Mira,
la palabra pueblo es un concepto polisémico. Puede significar tres cosas. O sea, desde el punto de vista que lo estamos abordando ahorita, pueblo como depositario de la soberanía nacional. Pero también tú puedes usar la palabra pueblo como para referirte a una cultura, a una etnia determinada. Bueno, el pueblo judío, por ejemplo. O también la puedes usar para designar pequeñas poblaciones que están en el campo. Ah, ese pueblito que está perdido por el Arauca. Pero no hay una definición jurídica de lo que es la palabra pueblo en el contexto de la Constitución y en las leyes. Es lo que los abogados llamamos un concepto jurídico indeterminado, no está precisado. Y fíjate que esto es muy importante porque establecer con exactitud cuáles son, las características de algo es trazar diferencias con respecto a otras cosas, es trazar límites, es establecer lo que es de lo que no es. Y aquí la gran pregunta es, ¿quién quiere poner límites a la fuente de donde emana la legitimidad para gobernar a los hombres? Indudablemente que los gobernantes y los políticos no tienen interés en poner esos límites. Eso es obvio. Porque si esa palabrita, Neomar, se definiese, esa ficción perdería, ¿cómo te diría?, todo su encanto y creo que la verdad sería revelada, que unos quedan dentro de la palabra pueblo y otros se quedan pueblo. Es decir, que unos mandan y otros obedecen. Y es en esa vaguedad definitoria en la que realmente descansa toda la fuerza de esta palabra. Entonces, si el pueblo es la fuente de toda legitimidad del poder, Neomar, ¿cómo es posible que su definición jurídica sea inexistente? Dime tú. No hay definición jurídica. No hay más allá. O sea, sabemos que el pueblo es el depositario de la soberanía. O sea, esa es su función. Pero, ¿qué es el pueblo? ¿Quiénes son pueblo? Y quiénes no lo son, eso no está precisado. Porque fíjate, porque si todos somos pueblo, entonces esa palabra se disuelve en el vacío, ya que cuando un término lo significa todo, en verdad ya creo que no significa nada. O sea, piensa un momento, Neomar. Pepe Sánchez, Maduro, Trump, López Obrador, ¿son parte del pueblo? ¿O son una clase aparte? Que es lo que nosotros definimos en unos programas de estos que hicimos de manera pues muy categórica. Yo te escucho, Ricardo, y recuerdo unas clases que yo vi un seminario que incorporó en buena parte de ese seminario el momento histórico fundamental que significó la Revolución Francesa y el momento histórico en el que este señor que era un monje, entiendo, el abate Sieyès, no sé si has escuchado el abate Sieyès. El abate Sieyès plantea, cuando se da la reunión de los Estados Generales en Francia, plantea la famosa la famosa pregunta, le dice a los eran los tres sectores, ¿no? Creo, era el clero, era la nobleza y no recuerdo cuál era no sé si era el pueblo. Clero, nobleza y el pueblo. Y el pueblo, pero el pueblo estaba en minusvalía en la votación, ¿no? Entonces él decía, él plantea y dice, no. ¿Quiénes son ustedes para representarnos? Y ahí prácticamente es el parteaguas de la historia política moderna, porque es tratar de idear un artificio para quitarle la soberanía al rey, que es el antiguo régimen, la monarquía, sobre todo las monarquías que poblaron Europa en esa época, que eran de corte absolutista. Y entonces es decir, ya la soberanía, que es un invento para justificar el poder, porque la soberanía es un invento también para justificar el poder, para tú decir, bueno, esta es la fuente de legitimación de este poder, por eso yo ejerzo la dominación sobre este territorio y sobre esta gente. Entonces tú se la quitas al rey y esa soberanía queda como huérfana. ¿Dónde la pongo? Y entonces el señor Sieyès, como otros, por cierto, liberales y como otra cantidad de gente que hicieron las revoluciones, del siglo XVIII, XVIII. Esa gente se consigue al pueblo como fuente de legitimación y dice, no, bueno, es que ahora, como los gobiernos van a ser ahora emanados del pueblo, entonces la fuente de legitimación es el propio pueblo. Y estamos en ese callejón, Ricardo. Desde aquel entonces la humanidad no ha avanzado sustantivamente en ideas políticas. Nosotros rompimos el antiguo régimen y estamos atados ahora al tema
del pueblo como fuente de legitimación, pero a final de cuentas caímos, estimado Ricardo, en lo que tú acabas de mencionar, que ya lo hicimos en un programa, que es que no ha dejado, no se ha logrado resolver el problema de la creación de una clase gobernante que gobierna para sí misma, como le empezó a pasar a los monarcas, lo mismo, o sea, y el pueblo termina siendo un adorno en todo esto. Entonces, ese es el gran problema moderno. Ese problema nace con la Revolución Francesa y probablemente nacerá con otras revoluciones de corte similar en esa época, ¿no? Es un problema de que no hay manera de resolver la situación de quién gobierna y cómo se sostienen los gobernados en ese gobierno. O sea, ese es el problema central. Bueno, y parte de este programa es ir explicando cómo esas ideas llegan hacia Yes y de ahí, de la Revolución Francesa hasta acá, ¿no? Pero tú, sí, pero tú me decías, no, es que esto es tan antiguo, exacto, como la Biblia. Y luego me dices que hay un momento fundamental de la concepción del pueblo en política en el Imperio Romano. ¿Cómo es esto? Fíjate en esto, pero para terminar esta parte con la Dale. parte del concepto de pueblo y ya entramos inmediatamente ahí. Fíjate, si oímos noticias, Neymar, en la televisión y leemos el periódico, etcétera, reseñas, siempre vamos a conseguir frases como esta: fulano tiene el apoyo del pueblo, el pueblo exige cambios, el pueblo le da la espalda al gobierno, y todas estas frases nos hacen pensar que el pueblo es una categoría que engloba a la gente común, a la gente, como tú decías ahorita, que no tiene poder político, o sea, que están los políticos y está el pueblo. Y aquí quería citar a una española liberal, Cristina Soto. Fíjate lo que dice en relación a esto, ¿no? Fíjate. En efecto, si los políticos no son parte del pueblo, porque ese sería el límite que permitiría definir el concepto para que tuviese significado, entonces, ¿cómo pueden ser representantes de algo de lo que no forman parte? Literalmente, esto implicaría necesariamente que sus intereses, los de los políticos, ya no pueden ser los intereses del pueblo, puesto que por definición serían los únicos que no serían parte del pueblo. Sería la demostración fehaciente de que los representantes públicos no pueden luchar por los intereses del pueblo porque son los únicos que no son pueblo. Más aún, si los gobernantes no son pueblo, entonces entramos en una contradicción flagrante. La soberanía reside en el pueblo, pero paradójicamente serían únicamente aquellos que por definición no son parte del pueblo los únicos que ostentarían finalmente la soberanía y los únicos con capacidad de autorrepresentación, de hablar en su propio nombre. Y si suponemos que sí lo son, es decir, que los políticos son parte del pueblo, entonces todos somos pueblos. Y si todos somos pueblos, la soberanía residiría en todos, no en unos pocos. Y llegado a este punto, la pregunta del millón sería: ¿de dónde entonces sale la legitimidad para negar al resto de los miembros del pueblo su derecho a la propia autorrepresentación? Es un auténtico galimatías y, sin embargo, de aquí, de toda esta vaguedad y vacío, surge nada más y nada menos que toda la legitimidad del poder político. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Ya vamos a entrar en la Biblia, pero antes del cristianismo tenemos que entender qué era lo que se entendía por pueblo en la antigua Grecia y en Roma, ¿no? Fíjate, en sus orígenes, Neomar, el pueblo no era esa mayoría sin voz y sin rostro como lo entendemos ahora, sino todo lo contrario, era una pequeña minoría con voz política real. Por ejemplo, en la Grecia clásica se le llamaba demos y en la Roma se le llamaba el populus romanus. Pero fíjate en esto, y esto es muy importante, tanto en Roma como en la Grecia clásica, el pueblo no significaba todos como ahora. Era un concepto quizás para designar a un 10 o un 15% de la población, a una minoría de ciudadanos que sí tenían derecho a participar directamente en la política y tomar decisiones frente a todos los demás que no podían. Fíjate, esto es muy importante porque si trasladáramos el concepto de pueblo en su sentido griego romano a la actualidad, los únicos que serían pueblo serían los diputados y el resto de nosotros no seríamos parte del pueblo. Sería literalmente una clase restringida, el pueblo. Una clase restringida. Pero ahora bien, y aquí viene un hito muy importante en nuestra historia.
y cayendo ya a tu pregunta, con la caída de Roma cayeron sus instituciones y con ella se desvaneció la idea misma del pueblo romano. Pero ante aquella tragedia, caos, hecatombe, algo sobrevivió, Neomar. Y ese algo fue la Iglesia Católica, que había sido uno de los bastiones del orden imperial, ¿no? Y aquí cobra gran importancia la metáfora del pueblo de Israel, ¿no? Del pueblo elegido por Dios que es guiado por un profeta a la tierra prometida. Porque después de la caída de Roma, la iglesia tuvo un gran problema, Neomar. Ya no tenía detrás todo el aparato militar, burocrático, financiero del imperio. Y esa es la razón por la que la iglesia católica tuvo que buscar nuevas narrativas para poder legitimar su poder y evitar la desintegración de la cristiandad como consecuencia del caos que supuso la caída del Imperio Romano. Y por supuesto, Neomar, la iglesia acudió a su fuente de autoridad por excelencia, la Biblia, y allí encontró un recurso muy útil para mantener el control y la unidad, que era, como ya dije, la metáfora del pueblo de Israel, un pueblo elegido por Dios para ser conducidos por un Mesías a la tierra prometida. Y fíjate en algo, la iglesia usó este relato para redefinir por completo la idea de pueblo. Y aquí la cosa ya, Neomar, empieza a ponerse interesante, ya que en Roma pueblo significaba, como dije antes, esa minoría activa de ciudadanos que tenían voz y poder de decisión. Pero ahora, con este nuevo relato de la iglesia, pasa a significar la palabrita pueblo justamente lo contrario, una mayoría sin ningún tipo de poder de decisión que simplemente obedece a un pastor que la guía. Es decir, Neomar, la iglesia vació de su significado original a la palabra pueblo y lo redefinió con su contrario, con su opuesto. El pueblo ya no era una minoría política activa que decidía su destino, sino una especie de comunidad espiritual unida por una fe común y guiada por un pastor. Fue así entonces, mi apreciado Omar, como en el año 502 después de Cristo, el Papa Gregorio Magno redefinió la autoridad papal en términos de un pastor y su rebaño. Tan es así que en sus homilías insistía en la idea de que los fieles formaban un rebaño que estaba guiado por un pastor, y ese pastor era el Papa, ya que lo que interesaba era que la gente común y corriente no se inmiscuyese en política. Lo que necesitaban era orden, cohesión y obediencia, no ciudadanos activos debatiendo leyes, discutiendo sobre lo que está bien y lo que está mal, y muchísimo menos reclamando poder y autogobierno, como ocurría en Atenas o en Roma. O sea, la iglesia lo que quería era un pueblo que estuviese muy preocupado por alcanzar el más allá, aceptando la autoridad de la iglesia en el más acá. O sea, dicho de otra manera, lo que se buscaba era desvincular la política de la ciudadanía, ya que lo que importaba, Neomar, era la salvación del alma, es decir, llegar al más allá. Y para llegar tenías que pertenecer al pueblo de Dios, aceptando la autoridad del gran pastor en nuestro plano terrenal. Este relato, Neomar, perduró durante casi 1000 años. Y es un relato, diríamos, antipolítico, porque es un relato sobre todo espiritual, religioso, sí. Claro, lo que buscaba era mantener a un gentío unida por la fe. De hecho, esa es una de las... a mí la parte de la religión me fascina mucho, sobre todo la parte de la historia y la sociología, porque la religión es un elemento, es un cemento que mantiene unido a un grupo, a un gran número de personas a través de una misma religión, como otros elementos de unión social, como pueden ser ciertos símbolos, ciertas costumbres, ciertos alimentos, ciertos ritos, ¿no? Eso era lo que buscaba la iglesia. Pero aquí vamos a lo mismo, Ricardo, es una pequeña clase que gobierna un rebaño y le dice hacia dónde ir. Bueno, claro, yo creo que esto es ineludible en cualquier fenómeno político o sociológico moderno, porque y aquí, como siempre, quiero hacer una distinción. Aquí yo en lo personal, yo no estoy atacando dogmas de fe, ni la creencia de las personas en un Dios. Yo lo que estoy es haciendo una narración histórica de algo que pasó con los jerarcas de la iglesia, con la religión. Porque, Neomar, tú puedes creer en un Dios sin estar adscrito a ninguna religión. O sea, claro, la creencia en Dios y la religión son dos cosas totalmente distintas. Sí, sí. Se pueden separar. Ojo. Ahora fíjate, esa concepción del pueblo como rebaño y del Papa y de sus obispos como los pastores elegidos por Dios para guiarlo, se mantuvo durante siglos, hasta la Edad Moderna,
cuando luego aparecieron pensadores como Locke o Rousseau ya en los siglos XVII y XVIII, y comenzaron a retomar el sentido original del término, como se entendía en Grecia y en Roma, esto es, el pueblo como un sujeto político con soberanía y no como una masa homogénea y obediente. De aquí saltamos a la Edad Media, porque en la Edad Media el término pueblo empieza a aparecer con una gran fuerza en el contexto de las revoluciones medievales a partir del siglo X. O sea, la palabrita pueblo básicamente lo usaban los propios ciudadanos o campesinos para designarse, enumerar a sí mismos como colectivo, y casi siempre cuando reclamaban algo frente al poder político, pero sin tener esa concepción de pueblo como depositario de la soberanía, sino como para diferenciarse de los nobles, del señor feudal. No sé si me explico. Sí, totalmente. O sea, este pueblo medieval no tenía poderes constituyentes ni legitimadores. Simplemente era un colectivo. Son los siervos de la gleba, ¿no? Los que estaban diciendo sí, que llevaban mucha gleba. Simplemente era un colectivo en lucha con sus señores, ¿no? Con sus gobernantes, pero no un pueblo soberano, creador de legitimidad como lo entendemos ahorita. Pero espérate allí, Ricardo. Entonces, allí comienza en la etapa feudal. Recordemos, amigos, lo que significa un sistema feudal, que es unos señores dueños de grandes extensiones de tierra, con personas que dentro de estas extensiones de tierra trabajaban en condición de siervos de estos señores feudales. Allí comienza el relato del pueblo quizá como una clase oprimida, ¿no? O como una clase, o sea, no, porque antes lo tenemos desde un punto de vista religioso, como tú dices, como un rebaño conducido por unos pastores. Antes de eso, tenemos una noción, la que tú dices que deriva de la antigua Grecia y la antigua Roma, que es una noción más bien elitista de ese pueblo, porque es el que ejerce políticamente una cantidad de derechos y que ejerce la política. Como ustedes saben, en las sociedades antiguas de Grecia y Roma, la política se ejercía básicamente como un privilegio, o sea, no todo el mundo estaba haciendo política. Y por eso que Ricardo los analoga a aquellos integrantes del pueblo político con los modernos diputados, porque son gente que se dedica a tiempo completo a la política y que son muy pocos, una minoría. Pero luego, por lo que estoy intuyendo en tu relato histórico, en esa retrospectiva que estás haciendo, Ricardo, la visión martirial, o no martirial, porque no vamos a quitar lo religioso, la visión de oprimidos y del pueblo como una clase baja oprimida por unos señores, aparece en la Edad Media, entonces en la época feudal. Sí, señor. Es así como tú acabas. Allí empieza el pueblo como pobre, pues, pueblo pobre. Sí, pero fíjate, con el Renacimiento comenzaron a surgir nuevas voces. Por ejemplo, el francés Bodin, en el siglo XV, retoma la idea de que la fuente de legitimidad del poder político no estaba en la iglesia, sino en el pueblo. Pero es importante entender que esta ficción que recupera Bodin del Populus Romanus como sujeto político no la retoma con la idea de defender una soberanía popular, sino todo lo contrario. Lo que hizo Bodin fue usarla para crear una nueva narrativa, Neomar, para justificar el absolutismo monárquico. Esta narrativa consistía en reconocer que el poder político absoluto nace en el pueblo, pero es el pueblo quien lo transfiere al soberano. Pero una vez que el pueblo transfiere al soberano el poder de gobernar, ya no puede recuperarse jamás, ¿no? Qué mantequilla. Entonces, Bodin construyó así una narrativa que era necesaria para justificar la soberanía absoluta e indivisible de los monarcas sobre su pueblo. Pero por supuesto, Neomar, al exponer Bodin tan explícitamente que el pueblo pierde la soberanía al entregarlo, bueno, la crítica no tardó en llegar, ya que si el poder nace en el pueblo, ¿por qué no podía el pueblo recuperarlo? Totalmente. Sí, entonces, sí. En la Edad Media, fíjate, primero, se creía que el Papa era el único hombre sobre la faz de la tierra capaz de hablar con Dios, el único que conocía su voluntad. Pero todo esto cambió, y aquí viene una parte muy importante de nuestra historia, con la Reforma Protestante, que iniciaron, creo que fue en el siglo XVI, tanto Lutero como Calvino, que querían acabar con la Iglesia Católica. Entonces, aparecieron tres jugadores peleándose por el monopolio del rebaño. O sea, teníamos al Papa de Roma, a Lutero y a Calvino, y al mismo tiempo también habían muchos disputándose el control terrenal de ese mismo rebaño, que eran los monarcas, los príncipes y los nobles. En definitiva, nomás, la lucha por controlar la voz de Dios
era en realidad la lucha por controlar la legitimidad, el derecho de unos para gobernar al resto. Pero volvamos a los protestantes. Lutero, Calvino y la Iglesia Católica se estaban peleando para ver quién era más virtuoso y quién podía salvar más almas, pero claro, la Iglesia Católica tenía una ventaja, Neomar, tenía dinero, propiedades y ejércitos, y Lutero y Calvino eran unos patas en el suelo, no tenían nada. Y esa es la razón por la cual Lutero y Calvino se aliaron con los príncipes y con los reyes, les calentaron las cabezas y fueron estos quienes les proporcionaron tan financiación, ejército y la fuerza que necesitaban para poder desafiar a la Iglesia Católica, que era realmente un poder. Y claro, ¿qué ganaban los príncipes y los reyes con todo esto, Neomar? Poder. Porque fíjate, en esa época contradecir al Papa era contradecir al mismísimo Dios. Y los reyes querían acabar con esa limitación. Querían ser ellos, los reyes, quienes decidieran lo que estaba bien y lo que estaba mal. Así que aprovechando todo ese contexto de crítica a la Iglesia, se inventaron una nueva narrativa. Ahora ellos también tendrían línea directa con Dios y podrían hablar con Él. O sea, es decir, comenzaron a decir que gobernaban por la gracia de Dios, que era la expresión que utilizaban para referirse al hecho de que ellos eran los intermediarios entre Dios y el pueblo. Y así fue como en los territorios protestantes, los monarcas absolutos pasaron a ser la voz de Dios o los ministros de Dios, que eran como ellos se decían a sí mismos. En cambio, nosotros tuvimos una suerte, Neomar, que en España la historia fue muy diferente porque España nunca rompió la alianza con Roma, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, las ideas de Lutero y Calvino, mira, avanzaron por toda Europa como pólvora prendida. Pero en el fondo esa disputa escondía siempre la misma pregunta. ¿Quién debe guiar al pueblo o quién tiene el derecho de guiar al rebaño? Cuando Lutero y más tarde Calvino rompen ese monopolio del Papa como pastor supremo, esto abrió la puerta para que cada monarca, cada rey, cada noble dijese que en sus territorios mandaban ellos. Y así empezó, Neomar, el absolutismo monárquico. Muchos reinos, eso se lo debemos a Lutero y a Calvino, muchos reinos se sacudieron de la tutela de Roma y se erigieron pastores supremos de los habitantes de sus respectivos territorios. Esto fue un cambio enorme, Neomar. Hasta entonces había un único gran rebaño espiritual pastoreado por el Papa, y a partir de ese momento ya no era la fe lo que definía el rebaño, sino el territorio. Es más, ahí había un refrán, algo así que decía, quien controla la región, controla la religión. O sea, la religión pasó a ser una mera herramienta de control dentro del corral, entiéndase territorio, pero lo que realmente definía el rebaño, al pueblo, eran las cercas del corral que lo delimitaban, hoy lo llamaríamos fronteras. Y este fue el gran cambio que tuvo lugar en el siglo XVII, porque antes del siglo XVII estas vallas, estas cercas, estos corrales, estas fronteras no existían, Neomar, pero hubo que inventarlas y no se inventaron hasta el siglo XVII con el Tratado de Westfalia, en lo que los monarcas se repartieron Europa como si fuera una torta. O sea, hay que recordar que Lutero y Calvino llevaron a Europa a casi un siglo de guerras sangrientas por temas religiosos. Sí. Y eso llega a su fin con el Tratado de Westfalia. O sea, ahí nace, Ricardo, la figura moderna hasta el día de hoy día más reivindicada con todos los problemas de la inmigración a nivel mundial, del Estado-Nación. O sea, los estados van a ser fundamentalmente un territorio. Ahí es la noción de que hay unas fronteras, unos linderos, y que cada estado tiene unas particularidades, no le importa lo que está al lado, pues por supuesto te interesa mantener relaciones, pero eres, digamos, hasta cierto punto autodeterminado en tus ejecutorias, en cada estado-nación. Tal cual, Omar, tal cual, porque, o sea, es así, porque a partir del Tratado de Westfalia, la autoridad última ya no reside en Roma, sino en manos de los príncipes y monarcas, elevado a la condición de pastores supremos de su pueblo. Así es. Vemos así, mi estimado Neomar, que el rebaño podía cambiar de pastor, pero jamás de ser rebaño. Y aquí, bueno, te adelantaste, como acabas de decir, fue con la paz de Westfalia cuando por fin se inventaron las fronteras modernas y se definió de una vez por todas dónde empezaba y dónde acababa cada corral. Este tratado, o en este tratado, Neomar, no simplemente se pactó la paz,
sino que se engendró una nueva criatura muy poderosa y que aún está viva y que la acabas de mencionar, que son los estados-nación modernos, territorios soberanos delimitados por fronteras, donde un nuevo ente intangible y todopoderoso llamado Estado asumía un poder absoluto. Fíjate, ya no se trataba de un rey de carne y hueso vulnerable y mortal, sino de una entidad abstracta y mortal capaz de sobrevivir a su rey y de extender su dominio más allá de la vida de los hombres. El monarca moría, el rey fallecía, pero el Estado nunca muere, Neomar. Vemos así como en Westfalia fue la culminación de todo un proceso ideológico que transformó por completo la política. Se pasó de un rebaño espiritual pastoreado por el Papa a múltiples rebaños, cada uno dentro de su propio corral, pastoreado por sus respectivos monarcas absolutos, sus reyes, que eran los nuevos pastores, tanto políticos como espirituales, pero no tenían ese poder de gobernar, siendo simples personas de carne y hueso. Tuvieron que construir un relato en el que ellos eran depositarios de una soberanía nueva, de una soberanía, Neomar, mucho más poderosa, que unía la voluntad de Dios y la de los hombres. Y así nació la idea de soberanía y de Estado soberano. Y fíjate, Neomar, que realmente era la misma idea que había usado la Iglesia nada más caer Roma para evitar su desintegración, pero sin la faz religiosa. Ahora el poder temporal lo tenía el monarca, el rey, la persona, pero hay un poder superior que ya no es Dios sino el Estado. Y el rey solo recibe temporalmente este poder. De ese modo, aunque muriese el rey, el corral y el rebaño permanecerían intactos bajo la continuidad del Estado. Aquí, mira, es muy pertinente mencionar a Carl Schmitt, ¿no? El viejo Carl Schmitt alemán. Aunque Carl Schmitt tenía un sentido de la moral equivalente al que pudiera tener una lombriz intestinal, es un tipo que hace unas cosas, tiene unas disertaciones muy valiosas. Él dice que el Estado es una religión secular, ¿no? Donde Dios, como ya dije, sustituye al Estado. Y fíjate, esta idea de la Santísima Trinidad de la Iglesia Católica, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bandera, escudo e himno nacional. Fíjate toda la simbología que está detrás de todo esto, ¿no? Es muy, muy, muy interesante. Fíjate que cuando oyes el himno te tienes que parar, como cuando te paras en la misa. Sí. O sea, eso viene de ahí. Entonces, bueno, mira, con la creación de los Estados-nación, Neomar, o sea, ya no tenías una deuda tributaria con el rey, sino con el Estado. Tampoco tenías que ser leal al rey, sino al Estado. Y por supuesto no era el rey quien te pedía el pago de impuestos, sino era el Estado. Ahora aquí viene una cosa muy importante. Posterior a Bodin, que fue el que yo te mencioné antes, que decía que la soberanía residía en el pueblo, pero cuando la entregaba no la podía recuperar. Posterior a Bodin surgieron pensadores, por ejemplo, tenemos a Althusius, que le dieron la vuelta a ese argumento de Bodin. Althusius decía que si la soberanía se origina en el pueblo, entonces la delegación en gobernantes debía ser revocable y comenzó a plantear la cesión de la soberanía en términos contractuales. Nació el contractualismo. Como si la cesión de la soberanía en gobernantes fuese un pacto, un contrato, un acuerdo donde la comunidad elige cargos o representantes de forma temporal y siempre revocable. La misma comunidad que los nombraba podía en cualquier momento quitarles el poder y esto permitía que el pueblo nunca tuviese que ceder por completo la soberanía, simplemente era un préstamo temporal y que era revocable. Pero aquí hay algo muy importante de entender, que el sujeto político que plantea Althusius es la comunidad, nunca el individuo, Neomar. La soberanía es colectiva, a través de comunidades, no de forma individual. Y por supuesto el resultado fue un modelo opuesto al absolutismo, pero que mantenía intacta la idea colectivista de pueblo como rebaño. Unos 20 años después de Althusius, uno de mis pensadores preferidos, Hugo Grocio, introduce la idea de que el derecho natural es anterior al Estado y que los gobernantes, incluso el Estado, no pueden hacer lo que les da la gana, sino que están sometidos a unas leyes universales. Y esta idea fue muy importante, Neomar, porque fue la primera grieta seria que se le hizo al poder absoluto, ya que él planteó la existencia de límites a la soberanía. ¿Cuáles? Los derechos naturales a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y luego vino que yo percibo que creo que es uno de tus pensadores preferidos, Hoff, con su famoso Leviatán, y vuelve a darle la vuelta otra vez a la idea de Bodin. O sea, esto es, el pueblo debe entregar la soberanía al soberano en forma irrevocable
y ese poder debe ser absoluto e indivisible. Pero Hobbes introduce la idea de un contrato social ficticio, por supuesto que contrato que nadie jamás ha firmado, pero funciona muy bien como una ficción narrativa para justificar el por qué los hombres deben ceder todo su poder a un único soberano absoluto, el cual tiene más poder y más fuerza que cualquier otro del rebaño. Fíjate, según Hobbes, este Leviatán, esa autoridad todopoderosa que ostenta un poder absoluto y superior a cualquier otro, es la única manera de evitar lo que él llamaba la guerra de todos contra todos, homo hominis lupus, ¿no? Decía Hobbes, el hombre es un lobo. El hombre es el lobo del hombre. Porque si todo el poder, porque fíjate, la lógica de Hobbes era que si todo el poder lo tiene una sola autoridad, ya no habría poder por el que pelearse. Todo el poder lo tendría el soberano todopoderoso y además nadie tendría la capacidad de disputárselo. Así que no podría haber guerras porque intentarlo sería básicamente un suicidio, Neomar. O sea, la justificación era muy obvia. Si vivimos bajo la ley del más fuerte y el más fuerte tiene todo el poder, ya no hay motivos para la guerra. Pero aquí yo te diría que Hobbes pasó por alto un pequeñito detalle. Quizás no habrá guerras dentro de cada rebaño, Neomar, porque el Leviatán controla a todas sus ovejas. Pero si cada rebaño tiene su propio Leviatán, entonces las guerras ya no serán entre individuos, sino entre rebaños enteros, y eso, mi estimado Neomar. Y ese es el relato actual. Ese es el relato actual. Y eso Hobbes no lo vio venir, ¿no? O sea, la guerra entre estados. Nación, exactamente. Ahora, volviendo al origen, mira, ya a finales del siglo XVII, John Locke publica su obra Dos tratados sobre el gobierno civil, donde recupera de nuevo las ideas de Althusser de que la soberanía debe ser revocable, pero lo lleva hasta el individuo, no lo deja en la comunidad como hacía Althusser. Para Locke, la soberanía nace en cada persona, no en el pueblo como comunidad. Fue de los primeros en sacudirse las ideas colectivistas y defender que solo los individuos hacen, actúan, piensan y deciden. Unas ideas que eran muy innovadoras y disruptivas para la época. Locke pensaba que el poder político lo crean los propios individuos en el momento en que deciden delegarlo en gobernantes a través de un pacto, pero que esos individuos deberían poder retirarlo sí y solo si ese pacto era traicionado. Ideas que toma Locke de los escolásticos de Salamanca, que 100 años antes que él ya planteaban estas cosas. Por tanto, para Locke, la legitimidad del poder para gobernar es una cesión que hace el individuo o los grupos de individuos a favor de unos monarcas, que solo es revocable en caso de que el monarca incumpla el pacto. Igual a Neomar aparece la noción de derechos individuales frente al poder político y también la noción de soberanía popular, pero ya no como algo abstracto de la comunidad, sino concreto en cada persona. Y eso fue un golpe durísimo a las monarquías absolutas, del cual nunca pudieron recuperarse porque 80, 90 años después de Locke, sus ideas fueron las que inspiraron principalmente las revoluciones independentistas americanas y que no fue independentista, sino, bueno, contra el antiguo régimen en Francia. Entonces, fíjate, Neomar, cómo durante décadas las ideas de Grocio, Hobbes, Althusser, Bodin y otros tantos llenaron bibliotecas con relatos enfrentados. Unos pusieron límites al poder, otros lo hicieron absoluto y algunos lo depositaron en cada individuo. Anyway, pero en Inglaterra, la Revolución Gloriosa, por ejemplo, consolidó las teorías de Locke, mientras la Europa continental vio emerger a toda una nueva generación de pensadores ilustrados como Montesquieu, Voltaire, Diderot, D'Alembert y Rousseau. Ay, mamita, Rousseau. Mira, fue realmente Rousseau quien finalmente logró convertir todas aquellas tensiones dispersas en un único relato, y que es el que persiste en la actualidad, Omar, porque está en todas las constituciones por lo menos del mundo democrático occidental y en el actual lenguaje político. Fíjate, Rousseau devolvió al pueblo su sentido clásico original, y ya hemos visto que eso no significa todos, sino solo una pequeña minoría social con voz y voto, Grecia y Roma. Retomó la idea del populus romano. Ahora bien, lo que hizo Rousseau fue intentar eliminar de la política todo resto de religión. Esto es muy importante. Aunque en realidad, Omar, y creo que estaremos de acuerdo, Rousseau terminó convirtiendo a la propia política en una nueva religión laica, sí, donde el Estado era el nuevo Dios, la Constitución es la nueva Biblia y los gobernantes los nuevos sacerdotes.
Y la manera en que ese nuevo Dios todopoderoso llamado Estado se comunicaba con los hombres era ya no a través de la voluntad divina, sino a través, Neomar, de la famosa voluntad general. Que es un tema al día de hoy, Ricardo, que mucha gente no comprende. Hay gente que tiene confusiones sobre la voluntad general. La voluntad general termina siendo una, bueno, no quiero quitarte porque seguro lo vas a explicar mejor que yo, pero cuando uno le enseña el tema de la voluntad general estudiando ciencias políticas o lo que sea, te dicen, bueno, no es necesariamente la voluntad de la mayoría, no es necesariamente, o sea, es una mezcla de cosas interesantes porque te dicen, es lo que favorece a la mayoría, pero no necesariamente, o sea, es un tema complicado. No sé si quieres tú explicar el tema de la Bueno, voluntad no me general. quiero meter ahorita en eso, podemos hacer un programa sobre la voluntad general. Sí, porque ese Pero es un tema muy duro, ese es un tema complicado. pero sí te debo Lo que, decir sí que lo que podemos decirle a la gente, bueno, Bloch en general es un pensador absolutamente colectivista, es un pensador absolutamente, yo diría, antiliberal, es un pensador que plantea, por ejemplo, hay un capítulo del famoso libro del contrato social de, Locke, de Rousseau, que abre de la siguiente manera, o algo así, lo voy a parafrasear. El día que alguien dijo esto es mío y puso un cerco, una valla, ahí se jodió la humanidad. O sea, él es un tipo absolutamente denostador de la propiedad privada, por bueno, tan ejemplo. O sea, dice eso. antiliberal era, perdona que te traje, tan antiliberal era Rousseau que para él el concepto de libertad, tú eres libre en cuanto y en tanto obedeces las leyes. O sea, si las leyes dicen que te tires por un barranco, eres libre. Sí, es que creo que dije Locke, no, es Rousseau, me estoy refiriendo a todo esto a A Rousseau. Rousseau, pero bueno, Rousseau era el que decía que tú eras libre cuando obedeces la ley. Cuando obedece la ley, o sea, es un tipo, verdaderamente hizo mucho daño, Rousseau, y al día de hoy comparto tu criterio, Ricardo, las nociones de Rousseau, bueno, Chávez citaba a Rousseau de tanto en tanto, o sea, todavía es un pensador que aunque ha corrido el tiempo, generó una impronta generalmente en sistemas que quieren reivindicar todas las prácticas colectivistas, o sea, eso es Es Rousseau, así, es así. eso es Rousseau. Y fíjate, pero hay que aclarar algo, porque muchos de nuestros políticos, cuando invocan a Rousseau, de que él establece un concepto de pueblo, que pueblo somos todos, eso no es verdad, porque en la nota 3 del capítulo 6 de su libro El Contrato Social, para él pensar que toda una comunidad, todas las personas que forman, están en un territorio, fueran parte del pueblo, es una aberración. Él retoma el concepto de pueblo de su ciudad natal de Ginebra, donde existían 5 tipos de personas. Los ciudadanos que eran una élite política minoritaria, aproximadamente un 10 o 15%, y algunos burgueses con cierto poder económico podían participar directamente en los asuntos políticos. El resto de las personas creo que eran extranjeros, residentes y habitantes, esos no podían representar, no podían aprobar leyes, simplemente estaban ahí para obedecer la ley y pagar impuestos, ¿no? Entonces, pero fíjate en esto, ¿no? Lo que pasa es que es un tema complicado y Sí. déjame retomar la idea. Ok. Bueno, no, esto sí, ya, agarrando el hilo conductor. Ajá. Fíjate, una cosa que es muy importante en Rousseau, en la teoría política de Rousseau. Los representantes políticos, es decir, los miembros del Parlamento, son los únicos intérpretes autorizados de la voluntad general, Omar. Solo ellos saben lo que es bueno o malo para todos. Eso lo dice Rousseau con todas sus letras. Y aquí yo te pregunto, Omar, ¿eso no tiene como un tufillo a planificación central de un Claro, Estado social actual? claro. Ahí es donde está el intervencionismo, donde está el estatismo exacerbado, está todo eso. Entonces, mira, y es por eso que nuestras constituciones, Neumar, todos los artículos que mencionan que el Estado puede hacer tal o cual cosa en función del interés general, eso se lo debemos a Rousseau. Y luego de 260 años, ese relato de Rousseau sigue gobernando nuestras vidas y está más vivo que nunca. Con la misma naturalidad con la que en otros tiempos se creía que Dios hablaba a través del rey, ahora cuando el pueblo habla, lo hace a través de los gobernantes. Y para terminar, quiero hacer una reflexión final que no es mía, sino de Cristina Soto, la española que te mencioné anteriormente. Fíjate lo que dice en relación a esto.
Hoy el eco de aquel relato sigue resonando en nuestras propias leyes y constituciones, proclamando que la soberanía reside en el pueblo del que emanan los poderes del Estado. Y si este fuese el gran error que cometemos una y otra vez, y si fuese esa la piedra en el camino, y si esa palabra tan poderosa como imprecisa fuese solo una invención útil, una idea fabricada para calmar nuestra necesidad de pertenencia y que al adoptarla nos reduce a todos a un simple rebaño. Y si somos nosotros mismos quienes al ponernos la etiqueta de pueblo construimos, y si somos nosotros mismos quienes al ponernos la etiqueta de pueblo construimos nuestra propia identidad como rebaño. La verdad la sabemos todos. El pueblo no salva al pueblo. Son las personas las que salvan a otras personas, no el pueblo. No existen pueblos que hablen, ni pueblos que piensen, ni pueblos que maten. Hay personas que ayudan, personas que actúan, personas que piensan, personas que nacen, personas que matan. Pero son solo eso, son personas. Entonces, ¿por qué creemos que las personas son egoístas, malas, capaces de herirnos, pero en cambio el pueblo es sabio, bueno, magnánimo y sabio? ¿No parece un relato demasiado conveniente? Un relato construido para que siempre desconfíes del individuo y al mismo tiempo te sientas seguro cuando renuncias a ti mismo y te diluyes en esa masa llamada pueblo. Cada manifestación, cada protesta masiva, ¿qué nos da en realidad? Una nueva oportunidad, sí, pero no para nosotros, sino para que alguien decida que puede hablar en nombre de todos. Siempre el mismo destino y siempre el mismo resultado, porque quien acepta ser rebaño ya aceptó que habrá un pastor. Wow, pero esta señora chapó. O sea, me quito el sombrero frente. No había escuchado esta reflexión a propósito del pueblo, pero hay varios elementos allí con los que yo me quedaría, Ricardo. En efecto, como tú has dicho, para concluir, un programa que, digamos, tiene demasiada información, es un programa denso, lo sabemos, amigos, pero del que nos podemos quedar con algunas cosas. Fíjate, diluir responsabilidades, en efecto, adscribirte al pueblo como rebaño te permite diluir tu responsabilidad ciudadana, por decirlo, vamos a hablar como ciudadanos al día de hoy. El ciudadano, al final de cuentas... Oh, yo no elegí a Hitler solo elegimos entre todos. Eso no, exacto. No, a Chávez no lo votó, a Chávez no lo votaron los pueblos, lo votó la clase media también. Entonces, echarle la culpa a grupos dentro del pueblo, ¿no? Sí. Pero además, diluyes esa responsabilidad, querido Ricardo, cuando los esfuerzos que tienes que hacer para solventar incluso los problemas, tú dices, no, es como una cosa de ir corriendo la arruga. No, yo he escuchado mucha gente que me decía, aquí esto se va a acabar cuando baje el pueblo de los cerros. Aquí esto se va a acabar cuando el pueblo tome conciencia y despierte. No, el que tiene que comenzar por despertar y tomar conciencia es usted, y después será el vecino, y después será el tío, la sobrina, el nieto o quien sea, ¿no? Pero ¿sabes qué otra palabrita está cargada de ese sentido? La palabrita nación. Bueno, vamos a tener que hacer uno Por ejemplo, cuando un presidente, imagínate Bush padre en la primera guerra contra Saddam Hussein, nuestro ejército, nuestros soldados tienen que dar la vida por nuestra nación. Realmente lo que estaba diciendo Bush que tenían que dar la vida por él. Por él. Bueno, y aquí le hemos escuchado también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Diluir responsabilidades, correr la arruga, no hacer lo que te toca hacer porque es que va a haber alguien que en este caso lo va a hacer. Dotar de dotes, valga la redundancia, a veces, no sé, extrasensoriales, extraplanetarios, a una masa informe, que es ese pueblo. Entonces decir, no, el pueblo es sabio. No, sabios son sus ciudadanos, si se educan. El pueblo no va a ser sabio por antonomasia. El pueblo ontológicamente no existe, lo que sí, y esto es algo principal en la Escuela Austríaca de Economía. Lo único que existen son humanos. El pueblo es una idea que existe acá, y si una de las cosas tiene el lenguaje, que el lenguaje trata de emplear palabras que economicen la duración en la cual tú tienes que hablar. O sea, es decir, tú puedes utilizar la palabra pueblo para designar a un grupo de personas que viven en un territorio determinado, que comparten ciertos aspectos culturales, pero al final son personas. Son personas.
el pueblo como pretexto, como acabas de decir tú, como cordón sanitario o como primer anillo de seguridad de la clase gobernante, que es, Y no, aquí, ustedes están atentando contra el pueblo. No, no están atentando contra el pueblo, están atentando contra tus intereses como presidente, dictador o lo que sea. O sea, mira, entonces tú dices que están yendo contra el pueblo. Ajá. mira, y eso de que, de verdad, porque es de que toda la base del poder en las democracias occidentales modernas descanse sobre esa noción. O sea, es que es un gran engaño, porque, mira, esto nunca te lo dicen en la universidad. Hubo un economista, Kenneth Arrow, que gana en los años 50 el premio Nobel. Él tiene un teorema que se llama el teorema de la imposibilidad de Arrow, donde a través de lógica matemática que es muy avanzada y muy compleja y que yo jamás lograré entender, pero lo que voy a exponer ahorita es de reseñas que hacen personas que sí conocen bien el tema, que es la parte que a mí me interesa, que es lo que demuestra Kenneth Arrow, que es imposible en un sistema democrático, cuando hay dos o más opciones, reconducir todas las preferencias individuales en una única sola voluntad general. Es imposible. Primero porque las razones para votar por un candidato pueden ser muy diversas, pero además los que no votaron, o sea, porque la democracia sí es un juego de suma cero, donde unos ganan y otros pierden. ¿Quién gana? La mitad más uno. Sí. Que domina al 49% restante. Por ejemplo, Chávez, creo que Chávez cuando gana la elección, ahí votó el 30% del total del padrón. Pues. Sí. Del padrón, creo, corríjame, no estoy muy seguro de este dato, creo que lo oí por ahí. Creo que un poco más. Ponte que fuese la mitad. El 50%, ajá. O sea, ¿cuántos habitantes tenía Venezuela en ese momento? Y ni siquiera... No llegábamos a 20 millones, pero creo que 18. Sí, pero de estos 20 millones no todos votan. No, claro. Ponte que fueran 10 millones los que votaban. Votaron 5 millones y de esos 5 millones, ponte que Chávez ganó con el 60%, 3 millones. 3 millones. Y con eso ya le da para todo gobernar los destinos de todo el mundo. Entonces, es por eso que no existe un concepto jurídico de lo que es pueblo, porque muchas cosas... Es un artificio, Ricardo, cerrando, porque tenemos que despedirnos, es un mecanismo de validación, además, en algo que está en crisis. Nosotros hemos tocado el tema, creo que lo vamos a seguir haciendo, que es la democracia contemporánea. O sea, la democracia liberal incluso no está dando respuestas. La democracia se ha quedado corta en los relatos. Cada vez inventa nuevas cosas para distraer la atención de la gente, y esto no significa, para que quien nos quiere interpretar mal, yo por lo menos no estoy adscrito a esa corriente. Eso no significa que yo quiera favorecer a priori sistemas autoritarios o antidemocráticos, porque no es mi caso. Pero lo que sí quiero señalar es que yo no estoy satisfecho con la marcha de la democracia actual en el mundo. O sea, yo creo que hay muchos problemas. El principal es el que tú dices. ¿Cómo es posible que en unos climas de alta abstención electoral, y donde además no vota a veces ni el 60 o 70% de la población de un Estado-nación, ese grupo que además vota y le da el favor electoral con un 51% de los votos, ya determina la vida, y esta gente se mete en la vida? Porque la democracia, Neomar, la gente, lo que le da la gana. Pues. La democracia tiene fallos estructurales. Yo no estoy diciendo que sea... Lo que pasa es que yo ¿por qué yo me calo la democracia, Ricardo, para explicárselo a la gente? Es muy sencillo. Porque el hombre no ha conseguido hasta ahora un artificio político, a mi modo de ver, superior, para poderse regir los destinos de la vida en comunidad. O sea, no lo hay todavía. Pero evidentemente en algún momento va a aparecer algo que quizá mezcle lo que es democracia actual con autoritarismo. Y no lo sabemos, eso lo vamos a ir descubriendo por ensayo de error. De repente hay formas de gobierno que todavía no hemos descubierto y que son mucho mejores que las de ahora. Ojo con eso. Ojo con eso, porque no todo está inventado. Es que no, yo creo que eso es que porque si tú hablabas con un europeo del siglo XVI y tú le decías que iba a llegar un momento en que él iba a poder elegir a su gobernante, te iba a decir, estás loco. Estás loco. ¿Me explico? Exactamente. No, estamos completamente en sintonía en ese tema, pero
en la noción de pueblo y democracia van acá porque se ha convertido en el mecanismo para legitimar esto. O sea, para que haya democracia Mira, tiene que haber pueblo. yo en lo Para personal, que yo haya no democracia, creo en la democracia, porque a mí la democracia, como a muchas personas, nos jodió la vida. Desde que yo era un muchacho con la primera devaluación, yo viví en una Venezuela y crecí en una Venezuela donde año tras año la moneda valía menos, donde nuestro gobierno democrático de aquella época nos estaba haciendo más pobres, al extremo que para el año 98 la mitad de la población de Venezuela vivía en pobreza y de esa mitad el 30% en pobreza extrema. O sea, es así. Es tienes así. malos recuerdos de la democracia. Porque A ti la no te gusta. democracia no es que el populismo es como una especie de virus externo que acaba con la democracia. No, es que el virus está en el ADN de la democracia, Leomar. Porque si la democracia es ganar a fuerza de votos, el político es un cazador de votos. ¿Y Lo cómo hemos capta la explicado acá, persona? va a prometer lo imposible. Va a Lo prometer lo imposible. imposible. El populismo está en el ADN de la democracia, no es algo externo. Entonces, pero Correcto. bueno, eso es lo que te tendría que decirte sobre este tema. Ha dicho don Ricardo Baroni, queridos amigos, ha sido un enorme placer, como ven, nuevo programa, ustedes lo piden, ustedes dicen, mira, habla de esto, habla de lo otro, y no es que hable yo, es que hable Ricardo, porque tiene la voz cantante en estos espacios, Vale. y con toda la autoridad del mundo, porque de verdad que lo de hoy ha sido una cátedra, yo creo que este programa tienen que verlo por lo menos 3 veces, para que vayan tomando pistas de por dónde van los argumentos y por dónde van estas cosas que hemos querido El argumento es desempeñar muy simple, Neomar. el día de hoy. Antes el poder se legitimaba en la voluntad divina. Voluntad divina que solamente podía ser escuchada por la jerarquía eclesiástica. Hoy es el mismo discurso. Ahora ya no es la voluntad divina, sino es la voluntad general, la voluntad del pueblo, y los únicos que pueden oírla son los políticos. Bueno, tú no has visto esa frase demagógica que uno escucha de tanto en tanto y con esto ahora sí nos despedimos. Esta la despedida más larga que una Sí, canción llanera. parece un tango, ¿no? Sí, mira, esa que dice, a mí sí me da grima esa frase, Ricardo, cuando la oigo. La voz de Dios es la voz del pueblo. Y así te Sí, clavan completico, te dicen, no, la voz de Dios es la voz del pueblo. O sea, no, el pueblo habló. quedas como Qué grima. quedas como mariposa de colección. Ricardo, fortísimo abrazo. Muchísimas gracias, amigos. Si les gustó, compártanlo. Si les gustó, comenten. Si les gustó, denle like a este video y suscríbanse a este canal. Activen además las notificaciones, la campanita, para que se enteren cada vez que hay nuevo video en este espacio. Ricardo, fortísimo abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye Hasta bye. entonces. Chao.